Buenas tardes, soy Joana Quijano Prada, mi compañera Yuli Marcela Moreno y mi compañero César Chaparro de la asignatura Psicología Clínica con la docente Sandra Patricia Rueda y queremos hablar sobre el caso de Elisa. Es un caso de ansiedad generalizada. Listo, entonces vemos que la ansiedad es uno de los principios y conjuntos de procesos adaptativos, reacciones defensivas innatas que el cuerpo lo hace, garantes de la supervivencia de las personas y a la vez es la reacción que se produce con la mayor cantidad de trastornos mentales conductuales y fisiológicos. Eso lo podemos citar de Abascal, 1997. Los datos de esta paciente es una paciente de 22 años con nombre Elisa, sexo femenino, nivel socioeconómico medio alto, es una estudiante de universitaria de Derecho y la psicóloga que la está tratando es Zona Arriaga. Compañero Ansiedad César. generalizada. Sigue, compañera Yuri. Este es el caso de Elisa, estudiante de Derecho de 22 años, que acude a la psicóloga porque refiere sentirse muy nerviosa la mayor parte del tiempo y tener muchos miedos, como caerle bien a las personas o hacer bien sus exámenes. La ansiedad es experimentada por una gran parte de la población, pudiendo manifestarse a diferentes niveles. Los niveles altos pueden generar que la persona sufra y que su día a día se vea muy limitado. Es interesante identificar las situaciones y pensamientos que desencadenan la ansiedad. Sin embargo, en ocasiones la ansiedad puede darse en forma generalizada. Listo, aquí podemos ver un poco la vida de Elisa y el genograma, pues, que es la relación que ella tiene con sus padres, con sus abuelos maternos, con sus abuelos paternos y con su perrita Lili. Elisa presenta preocupaciones excesivas que le afectan en sus actividades del día a día. Necesita corroborar constantemente que sus padres y su abuelas están en bien y que ella no comete ningún error, ya sea en el estudio o con sus amigos. Se preocupa mucho por sus estudios universitarios, sus exámenes, teme decepcionar y desilusionar a sus familiares, porque ella desde muy pequeña pues siempre la han presionado para que sea una muy buena estudiante, tenga muy buenas notas en su colegio. Tiene nerviosismos, ansiedad, angustia, paciente que está constante en movimiento corporal, que eso lo pudimos ver en el video, habla de manera rápida y descontrolada. A veces hay que pausarla un poco porque no se le entiende mucho. Siempre está ansiosa y siempre teme no tener su celular a la mano para saber en qué momento va a tener que llamar a sus padres o a su abuela. Su ansiedad se refleja en la manera de sentarse, en la manera como actúa, cómo habla, quiere que todo esté bajo control. Los síntomas que podemos ver en una ansiedad generalizada son síntomas físicos, síntomas psicológicos. Uno de ellos es sentirse inquieto, herido o nervioso, como le trata a Lisa. Tener problemas para quedarse dormido, ella le indica a la psicóloga que duerme muy poco, sentirse fácilmente cansado o cansado todo el tiempo, dificultad para controlar los sentimientos o preocupaciones, tener dificultad para concentrarse, ella no se puede concentrar en sus exámenes, incapacidad para tolerar la incertidumbre. Los síntomas físicos pueden ser la fatiga, la dificultad para dormir, los dolores musculares, el temblor, la sudoración. Y también vemos que tiene muchos pensamientos invasivos, tiene miedos intensos a equivocarse, tiene problemas para lidiar las situaciones y tener todo bajo control, tiene dificultad excesiva para tomar decisiones, una incapacidad de relajarse. Bueno, la impresión diagnóstica. Podemos ver que en el DSM-5 podemos encontrar la impresión diagnóstica en el trastorno de ansiedad generalizada. El criterio A, ansiedad y preocupación excesiva, anticipación aprensiva,
que se produce durante más días de los que se ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades como en la actividad laboral o escolar. En el criterio B, el individuo es difícil de controlar la preocupación. Criterio C, la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. El primero es inquietud y sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Segundo, fácilmente fatigado. Tercero, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Cuarto, irritabilidad. Quinto, tensión muscular. Sexto, problemas de sueño, dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o sueño inquieto e insatisfactorio. El criterio de la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El criterio E, la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, ni a otra afección médica, por ejemplo, hipertiroidismo. El criterio F, la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, fobia social, contaminación o otras obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo, separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad, por separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedades o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. Podemos ver que la impresión diagnóstica, según el código, según el CIE-10, el código correspondiente es el F41.1. Y lo podemos ver que en el caso de Elisa, pues ella tiene muchos de estos síntomas que nos indica el C10 y el DSM-5. Las metas y los objetivos que podemos tener en este plan o este proceso que vamos a hacer con Elisa sería pues un entrenamiento para que tenga una solución de problemas y en la toma de decisiones. Dejar de percibir las situaciones y los acontecimientos como amenazantes, ya que siempre está en el modo huida. Aprender a lidiar con los pensamientos, a dejar a un lado y a olvidar alguna preocupación. Limitar, pensar demasiado los planes y las soluciones a todos los peores resultados posibles, porque siempre está pensando que algo le va a pasar, algún accidente al papá, que la mamá como es médico, que la abuelita porque tiene cierta edad. Entonces, esa es la finalidad y esa es la meta que vamos a hacer. Dejar de telefonar a sus padres y a su abuela, no estar pendiente del celular, sacar tiempo para ella, relajarse con sus amigas y no estar pensando que ella va a ser una mala amiga, que no la van a querer, que no la va a volver a llamar. Tomarse un tiempo para relajarse, no tener la sensación de nerviosismo y la excitación al límite. Hacer ejercicios de respiración que la psicóloga pues le ha enseñado y disminuir la respuesta de la actividad fisiológica para que no tenga algunos síntomas como los que ella dice que tiene, que le duele la tripa. Los objetivos que podemos ver en este caso los proponemos como una terapia cognitiva conductual y organizan y dirigen las estrategias de intervención. Las entrevistas no son solo charlas improvisadas sobre la marcha, sino que giran en un entorno previamente acordado entre el paciente y el terapeuta. Por eso es muy importante esa terapia cognitivo-conductual, ya que vamos a hacer un abordaje basado en las paradigmas que se adhieren al uso del método científico en la psicología. 3 operaciones esenciales llevan a cabo esa terapia conductual, que es la explicación, la predicción y la modificación del comportamiento. Queremos reducir o limitar las preocupaciones excesivas que tiene Elisa, reducir la tensión muscular, mejor la percepción y el control sobre el entorno,
para que no tenga miedo, porque como tiene una ansiedad generalizada, pues va a tener miedo, fobias sociales y demás. La idea es que cambie los pensamientos, los sentimientos y las conductas que tiene esa paciente. Un cambio de pensamiento que sean pocos adaptativos y para que se pueda entrar a la sociedad. Y que ella misma pueda identificar y evaluar los casos negativos o los pensamientos que ella tiene. Y ayudar al paciente a tolerar y adaptarse mejor a las incertidumbres que tiene. Compañero César. Bueno, en el caso del tratamiento hay que tener en cuenta la sospecha. Primero, el primer paso sería la sospecha del trastorno. Para esto hay que tener en cuenta la psicoeducación del TAT y la monitorización de los síntomas, procediendo así con el tratamiento de baja intensidad que se establece como la ayuda individual, en este caso no directa o dirigida, y luego o la autoayuda individual dirigida. También en grupos psicoeducativos, pasando así al tercer paso como un tratamiento de alta intensidad, como tratamiento psicológico, en psicoterapias o tratamiento farmacológico. Y en un cuarto caso sería el diagnóstico complejo y la resistencia de los tratamientos o riesgos de las autolesiones. En este caso sería la revisión de los tratamientos, probar nuevas interacciones que hayan sido rechazados, usar tratamientos combinados, como en el paso 3 que sería la terapia y la farmacología. Y por último sería la revisión de las necesidades familiares. Listo, entonces los factores de riesgos que podemos ver en el trastorno de ansiedad generalizada, podemos ver que pueden ser tanto psicológicos como ambientales y también genéticos. Genéticos, vemos que ella tiene antecedentes por su abuela materna. Los psicológicos, pues el estilo de crianza que ha tenido, las adversidades de niña que ha tenido, las estrategias de afrontamiento que no puede afrontar cuando tiene alguna dificultad, pierde algún examen o demás. Los factores ambientales son acontecimientos externos, como lo que ella tuvo cuando estaba muy pequeña, que se accidentó el amigo de su padre, o una enfermedad larga, como la de la abuela, que está enferma y ella siempre tiene que estar con ansiedad por ese caso. Yuli. Compañera Yuli. Algunos tratamientos. Algunos tratamientos que se pueden mencionar son los trabajos de Bulter, Fennel, Lodson y Gelder, 1991, y de Bokovet et en 1987, terapias cognitivas comportamentales. Tratamiento que consiste en la relación muscular más la exposición gradual y la realización de las tareas que sean agradables para así restituir la confianza del paciente, colocando el proceso de preocupación del paciente bajo control. Así se podrán diseñar intervenciones que no supongan un gran esfuerzo. Paraliza para que ella pueda identificar los síntomas y realizar mantenimiento. La sugestión hipnótica podría ser de gran ayuda. Lo indicado será intervenciones que favorezcan más los efectos a largo plazo, porque el trastorno de ansiedad generalizado es muy debilitante y crónico. Es concientizar al paciente que es un tratamiento para toda su vida para que pueda recurrir con frecuencia al psicólogo en el mayor tiempo posible al notar una recaída o incremento de la sintomatología. Tratamientos. Ya sea la relajación muscular progresiva aplicada en situaciones inductoras de ansiedad, imaginadas y reales, o la relajación aplicada ha sido superior a la lista de espera en un estudio.
La relajación aplicada incluye el aprendizaje de diversas técnicas de relajación, entrenamiento en respiración, relajación diferencial, relajación inducida por señal y en ocasiones relajación mediante imágenes, que se aplican posteriormente en una variedad de circunstancias, imaginando una jerarquía de situaciones ansiógenas, externas e internas y en respuesta a situaciones de la vida diaria que generan preocupación y ansiedad. López. ¿Y su compañero César? Bueno, yo voy a hablar sobre la psicoterapia. Eh, Esta es una parte importante sobre los trastornos. La psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual y las teorías cognitivo-conductuales hacen parte de la presunción de los trastornos de ansiedad, al igual que los trastornos mentales que son causados por parte de la condición de los trastornados. Em, Antes que nada hay que definir que la terapia cognitiva se basa en la concepción que se implica que se lleva las emociones de las personas a través de sus condiciones. El énfasis puesto en estos pensamientos que no se debe descartar o opacar la importancia de las relaciones emocionales, las cuales son muchas veces la fuente del estrés. También hay que tener en cuenta que la cognición, que es la adquisición de conocimientos sobre el mundo y el hecho de cotejar estos nuevos conocimientos con los que ya existen, este proceso se pone en juego la atención, la percepción, la memoria y la formación de esquemas internos e inconscientes. Eh, para este trastorno, el tratamiento cognitivo para los trastornos de ansiedad, tomaremos en cuenta el CIA, que es, que describe la terapia cognitiva de Beck. Esta terapia consta de diferentes pasos y etapas. Es un tratamiento breve de 5 o 20 sesiones de 2 horas por semana. Esta terapia se intenta favorecer la autodependencia del sujeto. Algunos aspectos generales que hay que tener en cuenta son la entrevista inicial, la cual, la cual son sobre las quejas actuales del sujeto. Para lograr un tratamiento exitoso es importante que el terapeuta conozca el modelo cognitivo de la ansiedad y a su vez que haga énfasis en las necesidades que el paciente examine sus pensamientos y colabore con la terapia de manera activa. El tratamiento que debe tener el terapeuta debe tener una actitud cálida, favorecer un buen rapport y una alianza terapéutica y afectiva. El terapeuta no se debe ubicar en un rol superior, sino que debe tener una actitud próxima al paciente, igualitaria, en la cual se ofrece un modelo y reconoce sus errores, favoreciendo a la autoobservación y la autocorrección del paciente. Hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta en esta terapia, como lo son la resolución de problemas. Para esta parte de la terapia se focaliza en resolver los problemas presentes del paciente. Muchas veces el sujeto presenta quejas vagas e imprecisas. Identificar y resolver estos problemas implica distintos pasos. En primer lugar, se trata sobre trabajar sobre los problemas y cuál es el significado que tienen para el paciente. Luego, abordarlos, se elige una técnica, una táctica, una estrategia. Otra sería la reestructuración cognitiva que se basa en la reestructuración de los pensamientos distorsionados, que es uno de los propósitos principales de la terapia cognitiva. Para esto es importante que el paciente tome conciencia de los mismos, logrando mayor objetividad de las distintas situaciones. También hay que tener en cuenta el reconocimiento de los pensamientos automáticos, que por parte de la terapia se trata de que durante la sesión el terapeuta tiene que ser creativo para evocar que los pacientes tengan pensamientos automáticos que tienen en su estado de ansiedad. Estos pensamientos son más que nada, se presentan, un ejemplo sería el insomnio. Cuando los pacientes de trastorno generalizado de ansiedad suelen levantarse a mitad de la noche y después no pueden conciliar el sueño, los pensamientos automáticos son los que aparecen en ese momento, generando estrés, ansiedad, incluso hasta episodios
psicóticos en los que tiene posibilidades de autolesionarse. También es de la modificación, esto viene relacionado también a la modificación de la imaginación y las fantasías del paciente. Muchas veces estas son acompañadas de imágenes visuales cuyo contenido es parecido a sus cogniciones verbales, que suelen ser imágenes que proceden de pensamientos automáticos. En esta sección, las imágenes pueden pasar por distintos pasos, como lo son el análisis y la exploración de las imágenes espontáneas y la fantasía, o producir imágenes inducidas durante la sesión. Excelente, compañero. Entonces, también podemos ver que en la terapia cognitivo-conductual, eso pues facilita la identificación de los pensamientos, como nos decía el compañero anteriormente. Y pues con eso queremos indicarles las referencias de donde hemos tomado todos esos documentos donde hemos dicho en este video. Entonces, buena tarde.